Bueno, habían quedado algunas cositas pendientes del martes, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos para hacer lo de los ángulos opuestos por el vértice y los ejercicios del nuevo apunte. Bien. ¿A alguno se le ocurrió alguna idea de cómo justificar que alfa y gamma son congruentes? Yo estaba viendo que la recta tendría 180 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se corta, queda el ángulo partido en dos. Sí. Y si yo tomo la otra recta, ¿no debería ser lo mismo por eso? Debería ser lo mismo, sí. Y yo lo vi así, o sea, como que se complementa con el otro. Se complementa con el otro. Bien. A ver, entonces vos me decís que esta recta, este es un punto que la divide en dos, forma un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Quiere decir que alfa más beta, entonces serían un llano o 180 grados. ¿Eso es lo que me decís? Sí. Sí. Bien. ¿Y cómo serían estos dos ángulos entre sí? ¿Qué tipo de ángulos son? Suplementarios. ¿Y alguna otra clasificación le habíamos dado? Dos ángulos que... Sí. Consecutivos, ¿no? Son consecutivos y suplementarios. Y son dos ángulos que tienen un lado en común y sus otros dos lados son semirrectas opuestas. Ah, sí. Bien, y eso tiene un nombre. ¿Te acordás, Helen? No. Adyacentes. Ah, eso sí. Sí. Ah. Bien. Entonces, podemos decir suplementarios y si no queremos, no nos acordamos de adyacentes, podemos decir porque sus lados son semirrectas opuestas y ahí está bien. Ahí quedaría justificado. Bien. Esto que vio Helen, ¿lo vio alguien más? ¿A alguien se le ocurrió otra de justificación? Bueno, dijimos que teníamos, como que lo que sabíamos era que alfa y gamma son opuestos por el vértice, por lo tanto lo que sabemos es que sus lados son semirrectas opuestas. Eso sí lo sabemos. ¿Sí? Después tenemos que decir que esos dos ángulos eran congruentes. Entonces, podemos decir que alfa y beta son adyacentes, por lo tanto son suplementarios, entonces suman 180 grados. Hasta acá es lo que me dijo Helen. Ahora, ella me dijo que entonces como en la otra recta forma un llano y entonces ese ángulo con el otro ángulo también van a sumar 180, algo así me dijiste, ¿no? Bien, y si lo podemos escribir más o menos parecido a lo que me dijiste, yo diría que gamma y beta también son adyacentes porque sus lados son semirrectas opuestas, por lo tanto, gamma y beta son suplementarios y la suma de ellos dos son 180 grados. De esta ecuación, de estas dos ecuaciones, de estas dos, para llegar a que alfa y gamma son congruentes, ¿falta mucho?
habría que poner que, ponerse que alfa y gamma llegarían a ser iguales. Alfa y gamma van a ser iguales, sí. La ecuación la pueden despejar como quieran. Ponen que alfa es igual a 180 menos beta, gamma es igual a 180 menos beta. En las dos igualdades queda que alfa y gamma son iguales. Lo hacen de la manera algebraica que están aprendiendo o que aprendieron en el secundario. No hay problema. Y ahí llegábamos a que alfa y gamma eran congruentes. Si ven, la justificación no Profe, es muy... ¿me disculpe un segundito? ¿Sí? ¿Puede volver a explicar esa partecita que no llegué a escuchar, por favor? Sí, ¿cómo no? Vuelvo con el gráfico entonces, mira. Nosotros sabemos que alfa y gamma son dos sectores angulares opuestos por el vértice. Por la definición que dimos, sabemos que sus lados son semirrectas opuestas. Entonces, esta es una semirrecta, a ver si lo dibujo. Esta es una semirrecta y estas otras son semirrectas opuestas porque son los lados de los... más o menos, ¿no? De los ángulos. Entonces, si yo considero alfa y beta, voy a ver que son adyacentes porque sus lados tienen un lado en común y los otros dos son semirrectas opuestas. Si alfa y beta son adyacentes, entonces quiere decir que son suplementarios, que suman 180, que forman un llano. ¿Hasta acá Sí, eso lo entendí. Bien, entonces, alfa y beta son adyacentes, por lo tanto son suplementarios. Bárbaro. De la misma manera, beta y gamma van a ser adyacentes y son suplementarios. Gamma y beta son adyacentes, son suplementarios, suman 180. De esto me quedan estas dos ecuaciones. Ahora, ¿ustedes no saben resolver sistemitas de ecuaciones? ¿Eso es lo que me preguntabas? ¿Cómo despejaba? No, ¿cómo despejarlo? Sé cómo se despeja, no llegué a escuchar la parte esa que me explicó recién. Perdón. No, está bien, no hay problema, acá igualan, hacen lo que quieren. La parte que expliqué era, alfa y beta son suplementarios por ser adyacentes. Beta, o sea, alfa más beta suma 180, beta más gamma suma 180, por lo tanto, alfa y gamma tienen que ser congruentes. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Genial. Bueno, era más o menos sencillito, pero había que pensar siempre sumando un ángulo. Hola a todos los que no había visto. Bien, vamos a ver lo que teníamos de tarea. ¿Sí? Acá supongo que habrán surgido millones de ideas y de formas diferentes de solucionar, de resolverlo, ¿no? Antes que me olvide, Martín puso hoy un archivito de cómo, una demostración de ángulos, de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y del ángulo exterior, ¿sí? Léanlo porque está bueno, está bien, y les puede ayudar quizás, digamos, nosotros lo hicimos todavía un poquito informal, bueno, él lo puso un poquito más formal como una demostración. Después más adelante lo vamos a volver a ver como demostración, pero bueno, para que lo vayan teniendo y está bastante bien. Y es una demostración distinta de la que hicimos nosotros, pero todos los caminos conducen a Roma, decía. Fue por otro lado, pero llegó de la misma manera. Usó otros ángulos. ¿Está bien? Hablo sola. Esto es un monólogo. Bueno, vamos a ver. Ahora van a tener que hablar Perdón, ustedes. estaba viendo dónde, pues estoy con otra computadora y estaba viendo dónde estaba el audio del micrófono. Está bien. No me podía conectar, no me entraba en Zoom, por eso tardé. Bueno. No hay problema, no hay problema. Bien, entonces,
Primero lo que hacemos generalmente, yo voy a trabajar un poco acá en este gráfico porque así tenemos el texto al lado. Supongo que todos se sentaron a ver cómo resolver este ejercicio. Algunos habrán tenido problemas, otros lo habrán terminado de resolver todo, supongo. Primero Profe, no lo terminé completo, hice una parte, porque hay otra parte que me costó y preferí esperar a que usted lo explique o eso. Perfecto, me parece muy bien. Lo importante es que hayas hecho algo y entonces tengamos idea de lo que estamos hablando. Eso está bueno. A ver, en el triángulo ABC, primero lo que yo voy a hacer es colocar los datos que sí sé. Lo que me dice es que esa B es congruente con BC y a su vez BC es congruente con CD. ¿Para qué me sirve este dato que me dan? Para confundirme más, me dicen, no. A ver, con esto... Los ángulos también son iguales, depende, ¿no? Bien, no, depende de qué. O sea, depende del lado, quiero decir. Ah, bueno, ¿y cuáles ángulos serían iguales? El ángulo A y el ángulo C. Bien, perfecto. El ángulo A y el ángulo C son congruentes. ¿Por qué? Porque ángulo opuesto al lado, o sea, como son congruentes esos dos, quiere decir que los ángulos también son iguales. Bien, entonces diríamos, en un mismo triángulo, no en triángulos distintos, y ahora vamos a ver por qué, en un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. ¿Sí? Eso es una propiedad, que después la vamos a demostrar cuando veamos triángulos isósceles. Profe, eso ocurre cuando el triángulo es isósceles, ¿no? Sí, y mira, para que tenga dos lados congruentes tiene que ser isósceles, o equilátero. Si fuera equilátero también, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, los tres lados del equilátero son iguales, los tres ángulos del equilátero son iguales. Sí, Claro. eso va para el isósceles. Sí, sí. Porque si no, no tendríamos lados congruentes. Bien, entonces, me dijo Emiliano, era, ¿no? Que el ángulo A y el ángulo C, suponete. Yo, en realidad, ¿saben por qué a veces no me gusta decirle C? Porque yo no sé si C es este o C es este. Por eso me gusta nombrarlos con las tres letras, porque a veces se presta confusión. Pero bueno. Entonces, por ahora sabemos que A es congruente con C. Vamos a dejarlo así. ¿Algo más sabemos? Porque vos me dijiste que el triángulo ABC era isósceles. Ahí el otro triángulo, ¿cómo será? También porque el lado de BC es igual al lado CD. Perfecto. ¿Y entonces cuál es hay ángulos congruentes? Sí, sería el D y el B. Bien. Ahora mirá. Perfecto, me vino. En este triangulito, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Pero fíjense que este segmento, este lado AB, también es congruente con CD, y sin embargo, el ángulo este que se opone a AB no va a ser congruente con este ángulo. Por eso yo aclaro siempre, eso pasa siempre dentro de un mismo triángulo, no de triángulos diferentes. ¿Estamos? Porque después ustedes cuando hacemos comparación por congruencia, siempre usan esa propiedad y eso no se cumple con otros triángulos. Bueno, borré todo. Bien, entonces, sabíamos que D es congruente con B y A con C. Genial, hasta ahora sabemos eso. Podemos encontrar el valor de algún otro ángulo. Por ejemplo, ustedes no tienen ningún problema si quieren, cuando tienen que enfrentarse a un ejercicio de este tipo, poner un valor. Si les resulta más, al principio, como están muy perdidos, podemos poner valores, y los valores nos van a ayudar a guiarnos. Pero después, si yo si yo demuestro algo, justifico algo para un cierto valor, no sé si se cumple para todos los valores. Entonces, por eso poner un valor
es como una guía nada más, como para orientarme hacia dónde voy. No me sirve para justificar todos los casos, todos los valores de los 360 grados de los ángulos, ¿no? 180, bueno. ¿Se entiende lo que digo? Supongamos que este vale 40. Y este vale 40 grados. ¿Puedo saber el valor de algún otro ángulo dentro de esta figura? Sí, el lado de BCD, del C, digamos. No, está bien que me digas BCD, porque yo tengo que saber de cuál me hablas. ¿Sabes este? ¿Cuánto vale este? 100. ¿Por qué? Por la suma de los ángulos interiores. Bien, esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Justificando todo, diciendo por qué sabemos. Porque ustedes hicieron una cuenta porque ya sabían, como en la clase pasada habíamos demostrado, estamos seguros que la suma de los ángulos interiores es 180, entonces sabiendo eso ustedes me pueden decir, sí, segurísimo que ese ángulo vale 100 grados. Genial, me encantó, por suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Puedo calcular algo más? El ACB, El ACB, ¿cuánto vale? 80. Bien, ¿por qué? Porque es un ángulo, porque cumple los 180 grados del otro ángulo. Porque forman un ángulo llano, ¿me decís? Claro, perdón. No, está bien, no me pidas perdón. A ver, Son adyacentes, digamos. lo importante, bárbaro, lo importante es que tengan la idea. Después con el tiempo, después de las vacaciones de invierno lo van a expresar un poco más matemático, pero por ahora lo importante es la idea. Está perfecto lo que dijeron. Claro, porque entre los dos sumaditos, estos dos suman 180, suman un ángulo llano, y si lo especificamos más son adyacentes, que lo vimos recién cuando hablábamos de opuestos por el vértice. ¿Estamos? Perfecto, entonces este sí. ¿Puedo conocer algún otro ángulo? Y el ángulo que es congruente con CAB. El CAB va a ser 80. Bueno, me quedó otro color, pero no importa. Incluso puedo también saber cuánto vale este. Sí, ese vale 20. Bien, lo vamos a poner, no hace falta, pero ya que está, ese vale 20 por suma de ángulos interiores. Bien, a donde tenemos que llegar es a esto. ¿Sí? Ahora yo pregunto, de acuerdo a los cálculos que están acá, llegamos a que el BAC, este que mide 80, es igual al CBD y BDC. Sí, Sí, 80 es igual a 40 más 40. Claro. Sí, Genial, sí. llegamos. ¿Nos animamos a hacer lo mismo, pero hablando de ángulos y no de números? Es decir, se vieron que yo todas las cositas que ustedes me fueron diciendo, les dije por qué, por qué, por qué, ¿no? Entonces, de la misma manera, podemos ir diciendo por qué. Justificamos, decimos lo que decimos. ¿Les parece? ¿Nos animamos? No nos animamos. Bueno, la profe va a empezar a sí, escribir. no, Sí, la profe. clase pasada habíamos visto la propiedad del ángulo externo a un triángulo, que Sí. decía que el ángulo externo a un ángulo interno, ¿no? La redundancia es igual a la suma de los otros dos internos. A los otros dos no adyacentes a él. Sí, perfecto. Exacto. Y que en este caso, dado que es un isósceles, el ABC, Aunque este fuese escaleno también se iba a cumplir, pero bueno, en este caso es isósceles, sí. no, El no, pero en ángulo, isósceles me refiero al ABC. Al ABC, como sí, estamos considerando el ángulo BAC,
terminaba siendo igual al BCA por construcción, porque como es isósceles, entonces, porque la pregunta dice si Sí, te la entendí. congruencia entre BAC se puede definir como la suma. Si este ángulo era igual a la suma de estos dos. Exacto, sí. Claro, está bien. ¿El resto entendió lo que explicó Gladys? Sí, eso justamente le iba a preguntar, profe. Yo quería anotar, digamos, la parte, ¿cómo se dice? La propiedad. La propiedad, claro, la propiedad para... Porque o sea, yo opino lo mismo que Gladys, pero no sabía cómo demostrarlo. Eso. Está bien, no importa. ¿Saben lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer pasito a pasito, sin llegar a usar la propiedad, porque algunos por ahí de la propiedad se olvidan generalmente, ¿sí? Entonces, mira, vamos a hacer, y de al pasito a pasito que estamos haciendo, queda justificada la propiedad que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros dos interiores no adyacentes a él. Mira, yo te voy a escribir cómo lo pondríamos. El triángulo CBD, el ángulo CBD, más el ángulo BDC, más el ángulo BCB, es igual a 180 grados. A ver, ¿de esto estamos todos de acuerdo? Que la suma de los tres angulitos del triángulo CBD me va a dar 180. Son los tres ángulos del CDD. Esto es por suma de ángulos interiores, como me dijeron ustedes. Después vamos a poder poner que el ACB más el BCD o el DCB es igual a 180 grados. Esto porque son ángulos adyacentes, o como dijo, no me acuerdo, forman un llano, ¿sí? Porque forman un ángulo llano los dos, o por ser adyacentes, estos dos ángulos suman 180. Si nos fijamos acá, este es el mismo ángulo, y estos dos, este es un ángulo exterior a ese triángulo, y estos dos son la suma de los otros dos interiores no adyacentes a él. Esto sería la propiedad del ángulo exterior. Lo estamos haciendo pasito a paso. Ahora, con esto yo no llego, a ver, de acá, digamos, de esta igualdad, yo como estos son iguales, yo puedo despejar y poner que ACB es igual a la suma de los otros dos, CBD más BDC. ¿Sí? Yo estoy poniendo acá lo que dije acá. Este ángulo es igual a la suma de estos dos. Ahora, me falta un poquito para llegar, pero usamos lo que me dijo Gladys. Como yo sé que es un triángulo isósceles, voy a saber que el ACB es congruente con el BAC. Lo puedo reemplazar. Y así llegué, reemplacé estos dos ángulos porque son congruentes y me quedó a donde queríamos llegar. El que usó la propiedad de ángulo exterior está perfecto, se omitió un paso. Pero así lo estamos haciendo como para que todos conozcan, o sea, entiendan todos los pasos que hicimos. ¿A alguien le queda alguna duda?
A mí solo me faltaba eso, profe, la demostración, porque o sea, yo interpreté lo mismo que Gladys, pero no sabía cómo ¿Cómo ponerlo. expresarlo? Está bien, entonces está perfecto hecho. Por lo menos ven cuáles son las propiedades y hacia dónde, o por qué los ángulos los pueden calcular. Bueno, voy a borrar los valores porque ya no los necesitamos. Esto lo podría dejar, que es lo que sé, ¿no? Bien. Si nadie tiene dudas, paso al segundo punto. Si el triángulo ABC, siempre manteniendo las condiciones estas que nos dijeron acá, que cuáles eran los lados congruentes y todo, ¿no? Yo los borré, los lados congruentes. Qué profeta, ¿eh? Este y este tienen que seguir siendo congruentes y esto tiene que seguir siendo la misma recta. No puedo doblar el ángulo. Bien, si el triángulo ABC es equilátero, ¿el triángulo ABD podrá ser rectángulo? ¿Qué necesitamos para que sea un triángulo rectángulo? Y tener un ángulo recto. Perfecto, un ángulo de 90. ¿Podrá ser o no? Habría que darle valores, Dale. digamos, iguales al triángulo más chico, de ABC. ¿o El no? ABC. Y no sé, ¿qué valores le doy? Sí, decime, ¿qué Puede valores le hacer doy? 60 cada uno, o sea, 60 grados cada uno. Perfecto. A ver, si yo sé que... ¿Cómo estoy? Si es un triángulo equilátero, entonces sé que va a tener los 3 lados congruentes y los 3 ángulos congruentes. Si la suma de los 3 es 180, no me queda otra que cada angulito de estos valga 60. Bien. ¿Y ahora? ¿Me falta para llegar a 90? Y ahora, por ejemplo, el ángulo adyacente de C, o sea, BCD, ¿Mm? claro, sería de 120. Se mediría ese ángulo. Bien. A ver, alguna otra persona que me diga cuánto valen los angulitos azules. El CB 30. ¿Seguros? ¿Por qué? Sí, y porque sí, son iguales y la suma de 180 menos 120. Bien. Estos valen 30 porque la suma es 180 y son iguales porque el triángulo es isósceles. ¿Ven que estamos usando todos los datos que me dio el enunciado? ¿Sí? Bien, este vale 30 y este vale 60. ¿Qué tipo de triángulo tengo? ¿Qué tipo de ángulo va a ser este? ¿Cuánto vale? Y ese vale 90 y sería verdadero entonces. Ese vale 90 y tenemos un triángulo rectángulo. Sí, sí. Acá está perfecto que usemos números. Yo en la otra le decía, los números sirven para guiarnos. Acá no hay otra posibilidad de que el ángulo no sea de 60. ¿Sí? Porque precisamente estamos hablando del triángulo equilátero. Necesito ponerle los grados, porque me lo dieron como condición. Bueno, a ver, somos 19 personas en el grupo, menos Martín y yo seríamos 17, y estoy escuchando a 2 o 3. Por lo menos quiero saber si el resto entendió o no entendió. ¿Podemos seguir o hay que aclarar alguna duda? Yo entendí, profe. Hasta ahora vengo entendiendo. Bueno, Yo también. bárbaro. Bárbaros. ¿Y solitos pudieron hacer algo o no? ¿Solos pudieron hacer algo? Yo no tuve tiempo para hacerlo. Bueno, Sí, no había tiempo. bueno. Yo el 2, digo, el segundo punto sí. Después el primero también me faltaba lo que hicieron recién.
Y Claro. ahora sí, me quedé un poco pensando, pero ahora ya puse bien los nombrecitos. Ya y encontraste ahora sí, la sí, forma. ya. Bien, bien, vamos bien. Bueno, vamos a empezar a pensar el tercero. No, Ahí sí, tuve el tercero. problemas, profe, yo. En el tercero no lo entendí. Ahí preferí Bueno, dejarlo. está bien, no hay problema. Voy a poner el GeoGebra. Bueno, está bien, Fátima. Bueno, me alegro que lo hayas podido hacer. Está trabajando. Me quedan 7 minutos, en cualquier momento se me corta, pero después seguimos, ¿sí? Voy al GeoGebra. Bien, lo que pregunta el ejercicio es si BC puede ser la bisectriz, vamos a usar el dibujito, del ángulo ABD. Yo pregunto, para que BC sea la bisectriz del ángulo ABD, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué es una bisectriz de un ángulo? Tiene que dividir el ángulo en dos partes iguales. Perfecto. Claro, yo puse que no es verdadero porque, o sea, siguiendo con los valores que tomamos antes, no medían lo mismo los de arriba. Uno medía, creo que 20 y el otro 40, si no me equivoco. Claro, pero era la única posibilidad. No, buscando el punto medio entre A y D, también podría probar que es que no es bisectriz, perdón. No entendí lo último. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo podés probar que no es bisectriz? Buscando el punto medio entre la recta A y D, mejor dicho, de la recta A y D, y claramente no me va a coincidir en el dibujo. Está bien, pero la bisectriz no divide al lado opuesto en el punto medio. No necesariamente. A ver, yo voy a hacer la bisectriz de este ángulo. No pasa por el punto medio del lado opuesto. Mira, yo tracé la bisectriz del ángulo A y no tiene necesariamente que pasar por el punto medio del lado BD. ¿Estamos? Ni tampoco por el punto medio de acá. Ahí tampoco. Sí va a pasar, si es un triángulo isósceles, si es la bisectriz del ángulo opuesto a la base. Eso puede ser. Pero no se cumple en todos los casos. ¿Mm? Entonces, lo que pregunta en realidad es, a ver, voy a poner los valores. Estos dos angulitos van a tener que ser congruentes. Acá no lo son. ¿Habrá un caso en que sí lo sea? Eso sería, oh, Dios. Eso sería la pregunta del ejercicio. Sí, creo que si A mide 65 y 65. BCA también, sí, y BCA también, Sí, entonces ¿cuánto mide ABC? 25, ¿no? ¿O le hice mal la cuenta? No sé, pueden hacerlo, lo voy a hacer con la calculadora porque para mí es too much. Sí, no, yo también. Me dijiste 65 más 65 menos 180, No, 50 estaba vale mal. el de arriba. Sí, 50 va a valer. Y entonces este tiene que valer 50. ¿Y vale 50? ¿Este puede valer 50? ¿Si este vale 65? No. No. A ver. Vamos a ver
Puede ser que en algún momento, mire, se están acercando. En algún momento se acercan. De ahí se pasó para el otro lado. Hay un momento en que, acá obviamente no me da, pero puede llegar a dar. El problema es que lo que estoy haciendo yo es prueba-error, prueba-error. Ustedes también pueden haber puesto todos los valores de los ángulos hasta que le dieran, pero tienen que mantener la relación entre los ángulos. Lo que valen estos ángulos, y después este por suma, está relacionado con lo que valen estos. ¿O no? Este ángulo BCA, ¿tiene alguna relación con estos dos angulitos de acá? ¿Con el CBD y el BDC? ¿No lo estuvimos viendo hace un ratito? Profe, ¿Qué? teniendo en cuenta, digamos, Lo que hicimos antes. Claro, el punto. Lo Lo que que es explica. vale lo que vale la suma en los otros dos. Bien. Claro, eso iba, o sea, sumando esos dos, te da el valor de ¿sí puede ser? Ay, no se te escuchó, No, se te cortó, Emiliano. Ah, perdón, es que me anda No. mal el internet. Sí, me imagino, no te hagas problema, tranquilo. No pidan perdón por todo. Está bien, a todos nos anda mal el internet. Sí, tenemos que usar los datos del ejercicio que hicimos antes. Ahí sabíamos que este ángulo más este ángulo era igual a este. No es por ¿Eh? ¿Qué? A ver, si yo sé que este ángulo, el B, como le dicen ustedes, más el D, la suma me da este. Aparte, estos dos son iguales. ¿Puedo decir que el ACB es 2 veces el CBD? Este es un ángulo. Sí, 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 sí. Este ponele que valga 30, este va a valer 60. Entonces este es 2 veces lo que vale este ángulo. Sí. Bien. ¿Y este de acá cuánto va a valer con relación a este de acá? El del A con relación al CBD. También como el, 2 como ese, como el veces. C. Bien. También doble. El doble. Y este